Esta tarde nos vestimos de gala, nos acompaña el doctor César Córdoba, nos va a brindar búsqueda egoísta de placeres sexuales, un egoísmo al que han llamado lujuria. Luego vamos a tener tiempo para poder hacerle preguntas al doctor. Muchísimas gracias, doctor. La reunión es toda suya. Bienvenido y gracias. Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, según cada cual de ustedes se encuentre en algún sitio. El día de hoy me invitaron a compartir el tema de lujuria como defecto de carácter dentro de la literatura de los grupos de los 12 pasos. Vamos a hacer un replanteamiento y una reflexión vinculado a este tema de el defecto de carácter de la lujuria, y lo que vamos a ir bosquejando es que la problemática no está en la sexualidad, la problemática está en el egoísmo y cómo este egoísmo trastoca, perjudica, afecta, o como ustedes quieran verlo, la sexualidad. Por eso justamente el tema se llama búsqueda egoísta de placeres sexuales, un egoísmo al que han llamado el defecto de carácter de la lujuria. Los aspectos que vamos a tocar, los puntos que vamos a tocar en exposición, propiamente son 5, y después ya de la exposición es que pasaremos a lo que sería preguntas y respuestas. Más o menos la exposición va a estar entre 1 hora, quizá 1 hora y media, y el resto del tiempo, aproximadamente quizá media hora o 1 hora, es el que dedicaremos a lo que sería preguntas y respuestas. ¿Cuál va a ser el contenido que vamos a ver? Bueno, primero, ¿qué es el hedonismo? Para que se entienda cómo está vinculado el sentido del placer y el sentido, en este caso, del placer sexual en la vida humana. El segundo aspecto que vamos a tocar es la confusión con los términos morales. Cuando se incluyen términos morales y no se recurre a cimientos de orden científico, y cómo estos términos morales terminan por confundir toda la situación y nos alejan realmente de ver qué termina por ser adecuado dentro de la sexualidad y qué termina por ser inadecuado en un momento dado dentro de la sexualidad. Como tercer punto vamos a ver qué es el egoísmo o narcisismo, o visto en el enfoque de la literatura de los 12 pasos, el ego inflado, ¿sí? Es ahí donde vamos a hablar de esto. En el cuarto punto que vamos a ver es esto de un defecto de carácter al que se le ha llamado lujuria, y ahí vamos a ver 3 subtemas. Cuando la sexualidad se vuelve defecto de carácter o lujuria, ¿qué viene a ser saludable y sano en sexualidad en base a estudios científicos de la sexología como de la Organización Mundial de la Salud? Y en contraste vamos a ver qué viene a ser patológico o enfermo en sexualidad. Y el último punto que vamos a ver dentro del temario, cómo se manifiesta el hedonismo bajo el egoísmo, cómo se manifiesta la búsqueda del placer en lo general y del placer sexual en lo particular, cuando se manifiesta desde el egoísmo. Esta guía que yo tengo aquí en mis manos, se la hice llegar a Andrea, y deduzco que la han de haber subido al chat, se las han de haber hecho llegar a ustedes o alguna cosa así. Entonces, en un momento dado, ustedes ahí la tienen. Bien, estos son los puntos que vamos a tocar, y empiezo el desarrollo del tema, ¿sí? El primero que quedamos de definir era qué es el hedonismo.
Para entender el hedonismo tenemos 8 líneas generales, 8 puntos generales. Por principio es una doctrina ética. Al decir que es una doctrina ética, tiene una serie de postulados para definir qué sería. El término ético es poder diferenciar entre el bien y el mal. En función de ello, es un planteamiento para poder diferenciar el bien y el mal vinculado a la situación de el placer. En este sentido, la segunda línea que plantea esta doctrina filosófica del hedonismo es que se asocia bien con placer. Todo aquello que busque el placer es un elemento que genera bien. Por ejemplo, si ustedes tienen hambre y toman un alimento, eso les genera un bienestar. Y a su vez, ese bienestar les genera una sensación de placer al haber satisfecho su hambre. Asimismo, pueden buscar ponerle a esos platillos una serie de condimentos, una serie de sazones, etcétera, para hacerlo más apetecible. Esto es, para hacerlo más placentero y que el reporte de bienestar se incremente. Entonces, el placer hay que entenderlo como asociado a el bienestar. De hecho, el ser humano siempre busca el sentido de bienestar y por consecuencia el sentido de placer. No me refiero necesariamente o exclusivamente a placer sexual. Por ejemplo, si alguno de ustedes en las noches duerme y duerme bien y descansa, pues tuvo un momento placentero de descanso, una experiencia agradable donde al día siguiente se despierta teniendo optimismo, teniendo energía, etcétera. Y si aparte, ahorita se está haciendo muchos calores, tienen en su cuarto un ventilador o un aire acondicionado, etcétera, para un mejor dormir, bueno, pues incrementa la vivencia placentera y es mayor el placer de haber dormido, se despierta la persona con mayor sensación de descanso, de energía, etcétera. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que el ser humano siempre busca su bienestar y al buscar su bienestar, busca el placer. Y en ese sentido, puede generar elementos más sofisticados para incrementar un mejor bienestar y entonces tener una mejor vivencia de placer. Otro ejemplo sería que en la actualidad, en términos generales, vivimos en departamentos y en casas. No vivimos en cuevas ni subidos en los árboles. Eso se genera por la búsqueda de bienestar, que a su vez genera una vivencia más agradable de placer al estar en un departamento o en una casa, por diferencia de cómo pudo haber sido la experiencia estando en una cueva o en un árbol. Pero si todavía a nuestra casa le ponemos adornos, le ponemos una pintura agradable, etcétera, buscamos una mejor sensación de bienestar y por consecuencia de placer. Casi todo mundo dentro de su casa suele tener un rincón, un espacio, un sitio donde se siente mejor, porque ahí tienen cosas personales, porque ahí está más tranquilo, porque ahí está más fresco, o por la causa que ustedes gusten o manden. Y prefiere a veces estar en ese lugar que en algún otro lugar de la casa. O sea, busca un sentido de más bienestar que a su vez le genere una vivencia mayor de placer. Es aquí donde vemos que el bienestar y el placer, o el bien y el placer, van juntos. Muy por el contrario, si algo es displacentero, por ejemplo, como una enfermedad, nos hace sentir malestar y obviamente no nos genera una vivencia placentera o agradable. Incluso si recurrimos al médico es para volver a buscar ese sentido de bienestar y ese sentido de placer. ¿Ok? Entonces, en esencia, el ser humano tiende a buscar el placer y el bienestar y a evitar las vivencias desplacenteras y de malestar.
En función de esto surge la cuarta línea o cuarto enfoque, es que el placer el placer y el bienestar vienen a ser un fin superior, un fin al cual se aspira. Incluso nuestra idea de Dios o de poder superior o de divinidad o como sea, como cada quien lo defina, es una búsqueda de una vivencia de bienestar espiritualmente, materialmente, corporalmente y por consecuencia una vivencia de placer. Entonces, el placer se convierte en un fin superior al que el ser humano por naturaleza aspira, ¿ok? En consecuencia, también el placer se convierte en el fundamento de la vida. Se vive para estar bien y no para pasársela mal. Se vive para que lo que hagamos en este plano terrenal nos deje con... Te cerró el micrófono, César. Perdón si se escuchó ahí un sonido. Pues estoy transmitiendo desde el celular porque el Zoom en la computadora sigue sin funcionar. Entonces, en ese sentido, el placer y el bienestar es un fundamento de la vida. Estamos en esta vida para estar bien, ¿sí? Para tener bienestar y en consecuencia que esas experiencias de bienestar nos generen placer. En consecuencia con esto, el placer viene a ser un bien al que se aspira, una búsqueda de vivencias placenteras que nos hagan sentir bienestar, ¿sí? Tranquilidad, satisfacción, alegría, etcétera, de diversa índole. Insisto que no solamente es sexual. Puede haber el placer al tomar un alimento, el visitar a una amistad, el estar durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Son vivencias placenteras. En función de todo esto que estoy diciendo, aparece entonces el séptimo enfoque o la séptima línea, que es que el placer se asocia a una sana conducta. Aquel que busca el placer, ¿sí? Está buscando o ejerciendo una sana conducta. Nadie de ustedes come como una cuestión de perjudicarse. Nadie de ustedes duerme para generarse un mal. Nadie de ustedes asiste al médico si tiene alguna enfermedad con la finalidad de empeorarse o generarse una experiencia de orden negativo. Entonces, en lo general, el placer se asocia con las sanas conductas. La búsqueda del placer es en sí una sana conducta. En función de todos estos puntos que he mencionado, surge la octava línea, ¿sí? Donde entonces se plantea que el placer y el bienestar no solamente es un bien, sino es el único y supremo bien. Siempre el ser humano va a buscar el placer como algo natural, como algo sano, ¿sí? Y va a evitar el displacer, la incomodidad, el malestar, como algo que le saca de ese estado de bienestar, como algo que lo pone mal, que lo lleva a experiencias negativas, etcétera. Si ustedes acudieron al grupo de Al-Anon en el cual están, o quizá algún otro grupo, es porque su experiencia con su familiar alcohólico los tenía en malestar y están buscando un bienestar, están buscando una experiencia placentera, independientemente de la resolución o de la solución a la que lleguen con respecto a su alcohólico. Dejarlo, sufrirlo, capotearlo o lo que ustedes en un momento dado decidan, cada quien es libre de señalarlo, de definir qué va a hacer. Bien, aquí termino el primero de los 5 puntos que me comprometí a exponer. Me paso al siguiente. El siguiente trata de plantear por qué no es conveniente usar términos morales, ¿sí? Porque generan confusión. El uso de lujuria y castidad
son términos extremadamente ambiguos, extremadamente imprecisos, y lo único que generan o causan es confusión. Por eso la propuesta, como vayamos avanzando, es irnos hacia terminología, hacia planteamientos científicos y no hacia planteamientos morales. Hay una diferencia entre lo ético y lo moral. Lo ético pertenece a la filosofía, a reflexiones profundas sobre qué es el bienestar en el ser humano, qué es el bien, qué es el mal, etcétera, ¿sí? Y la moral responde a una serie de intereses de ciertos cuerpos eclesiales o ciertos cuerpos de iglesia. Yo respeto a quien sea que esté afín a una determinada iglesia, lo que no me exime de ver que ciertas iglesias procuran ciertos intereses, y lo podemos ver entre la iglesia católica y la iglesia musulmana, ¿sí? Cada uno de ellos plantea su moral y es ahí donde se generan a veces tantos líos e incluso guerras en ese sentido. En este caso, la propuesta es basarnos en planteamientos científicos derivados de la ciencia, de la sexología y en este caso de la Organización Mundial de la Salud. Voy a precisar esto, si ustedes quieren, a demostrar por qué el uso de términos morales puede resultar tan confuso y tan impreciso. Empezaré por el término de lujuria. ¿Qué es la lujuria? Desde el punto de vista de la etimología de la palabra y el origen de la palabra, ¿sí? Esta palabra se empezó a usar cuando por algún accidente, alguna lucha entre personas, algún tipo de cosa intempestiva, ¿sí? Algún hueso se salía del sitio donde se encontraba. Y eso era lo que se le llamaba lujuria. Por un hueso, un hueso que por fuerza excesiva se sale de su sitio. Por eso es que existe el término luxación cuando así sucede. Tiene que ver con una fuerza una fuerza muy fuerte que impactó en el hueso y que lo sacó de su sitio. Derivado de ese accidente puede quedar una cicatriz en el cuerpo, en la piel, y a eso también en su origen se le llamaba lujuria. A su vez, el término tiene otro matiz vinculado a las cuestiones funerarias. De ahí la palabra lúgubre, que también tiene la misma raíz etimológica que lujuria. Y lo lúgubre es lo oscuro y relativo a la muerte. Entonces el término lujuria también se vincula con cosas de la muerte, con cosas que tienen que ver con dislocaciones del cuerpo, etcétera. Y la tercera acepción que tenemos del término lujuria es cuando es un lujo desmedido. Cuando pudiendo traer unos zapatos comunes y corrientes, pides que le pongan oro o diamantes, ¿sí? Cuando puedes tener una casa funcional, etcétera, pides que le pongan maderas finísimas en el interior. Eso también viene del término lujuria, de ahí lo del lujo, ¿sí? Como se darán cuenta, el término lujuria en su uso inicial, en su uso histórico, nunca tuvo nada que ver con sexualidad, ¿sí? No tuvo una connotación sexual. Resulta que históricamente las castas, las personas del poder, de ahí deriva el término castidad perteneciente a las castas, en este afán de distinguirse del pueblo, de la gente de otros niveles inferiores,
le pide a San Agustín que estructure una sexualidad de las castas, o sea, de castidad, y una sexualidad del pueblo, de lo vulgar, etcétera, y es ahí donde se refiere lo de lujuria. Es ahí donde empieza a tener una connotación de orden sexual, cuando las gentes del poder o de las altas castas le piden a San Agustín que establezca una sexualidad de las castas y que vendría a ser la buena, y una sexualidad del pueblo o lujuriosa, que vendría a ser la mala. San Agustín no quería meterse al embrollo, pero las personas de alto poder lo empiezan a presionar a que emita algún documento, algún tipo de postura con respecto a cuál era la sexualidad de las castas y cuál era la sexualidad del pueblo. Entonces, San Agustín empieza a investigar, ¿sí?, cuáles eran las prácticas sexuales que tenían las gentes de poder, las gentes de un nivel elevado, y cuáles eran las prácticas sexuales que tenían las personas del pueblo, ¿no? Las personas comunes y corrientes. Y entonces resulta que San Agustín no encuentra ningún tipo diferente de sexualidad. Ambas, tanto las personas de la casta alta o de alto nivel económico, poder político y demás, como el pueblo, tenían el mismo tipo de prácticas. Entonces, no haya como San Agustín, no haya como plantear una diferencia si todos terminan por hacer lo mismo. Pero justamente es aquí donde aparece el término de castidad, la sexualidad de la gente del poder, y queriendo diferenciarla de la sexualidad del oscuro, del pueblo, etcétera, que vendría a ser la lujuria. Entonces, ante esta situación de que San Agustín no encuentra una diferencia entre la sexualidad de la gente del poder y el pueblo, ¿sí?, ¿qué es lo que se le ocurre al buen San Agustín? Como no haya cómo poner una sexualidad buena, esto es de Dios y del cielo, y otra sexualidad mala, esto es del diablo y pecaminosa, ¿sí?, lo resuelve planteando lo siguiente: que toda la sexualidad, toda, sin excepción de nada, bueno, sí hace 3 excepciones, que toda la sexualidad es mala, del diablo y pecaminosa. Toda. La de las casas, la de la gente del poder, la gente del pueblo, la gente de la clase media, toda sexualidad viene a ser mala, del diablo y pecaminosa. Salvo que esa sexualidad que finalmente es del diablo y pecaminosa sea permitida por el matrimonio religioso, por el matrimonio de la iglesia. Y aquí vamos a ver que ahí es donde se empieza este asunto del matrimonio, porque de hecho en la Biblia no aparece el matrimonio. La gente no se casa en la Biblia, ¿sí? Eso ya es una invención posterior, ¿sí? Entonces, lo resuelve diciendo, bueno, toda la sexualidad es mala, pecaminosa, del diablo, indecente, bla, 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 pero se les va a permitir ejercerla, aunque sea pecaminosa y del diablo y no sé qué, cuando sea a través de un matrimonio de la iglesia. Entonces, lo que termina por definir la sexualidad, no hay sexualidad buena, toda es mala, hay sexualidad permitida, aunque sea mala, ¿sí?, cuando es media primero un matrimonio religioso. Y de ahí lo de conservarse virgen y salir de blanco y una serie de cuestiones. Como se darán cuenta, no nos saca del atolladero, porque toda la sexualidad termina por ser mala en esta visión. Y es de hecho la visión que sigue sosteniendo
en lo particular, y respeto a quien sea afín a esa iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde toda la sexualidad es mala, excepto aquella, aunque sigue siendo mala, pero estás casada y se te da un permiso, digámoslo así, para que la ejerzas, ¿ok? Ahora bien, les decía yo que San Agustín, aún dentro de ese permiso que otorga la iglesia para que ejerzas la sexualidad pecaminosa y del diablo y demás, ¿sí? Sí plantea 3 excepciones que ni siquiera con el permiso de la iglesia deben de ejecutarse. ¿Cuáles son estas 3 cuestiones que plantea San Agustín? La violación como un elemento prohibido por la misma iglesia, ¿sí? Aunque estés casado, se te permite violar. El abuso sexual a menores de edad es la segunda conducta que, aún habiendo permiso para ejercer la sexualidad mala, no se debe de realizar o ejercer. Y la tercera, la infidelidad entre los cónyuges, ¿sí? Estas son las 3 excepciones que San Agustín, dentro de ese permiso que da la iglesia para ejercer la sexualidad mala, la sexualidad pecaminosa, la sexualidad del diablo, pero digamos que ya se desdiabliza, ¿sí? Se despequemaniza un poco al ser permitida por la iglesia. Y solamente deja estas 3, sí, como prohibiciones: violación, abuso sexual a menores, infidelidad entre cónyuges. Aquí vemos, con todo lo que les he explicado, la dificultad de usar términos morales para intentar definir a dónde está la sexualidad buena y dónde está la sexualidad mala, porque al final de cuentas, en este enfoque, todo es malo, y en consecuencia, lo único que se pudiera permitir es, en un matrimonio religioso, aún en él, ejercer sexualidad mala o pecaminosa. O sea que sale siempre mal puesto ante una visión moral, y no hay sexualidad buena. En esa visión moral no hay sexualidad buena, ni siquiera casándote, porque sigue siendo mala, nada más que permitida porque te casaste. ¿Ok? Bien, me voy al tercer punto que quedé de exponer con ustedes. El tercer punto es: ¿qué es el egoísmo, narcisismo o ego inflado? Esto lo voy a explicar señalando 5 aspectos y alguna serie de precisiones. El primer elemento: ¿de dónde viene el término narcisismo? Es desde la mitología griega. Narciso era una persona masculina, ¿sí?, que no había tenido la posibilidad de amar, no tenía la posibilidad de amar, y entonces les pide a los dioses del monte del Olimpo que le den el don de amar. Y entonces los dioses del monte del Olimpo le dicen que sí, que con gusto le dan esa posibilidad de amar, de desarrollar la posibilidad de amar, siempre y cuando se esté de acuerdo en enamorarse de la primera persona que vea después de que le concedan el don de poder amar. Y Narciso está de acuerdo. Esta petición Narciso la hace en una noche ahí en el monte del Olimpo, se lo conceden, regresa a donde él vivía, que era como una pequeña choza, se duerme, y al día siguiente, al despertar, se acerca al lago a bañarse, y al mirar el lago se ve reflejado en lo que es la luna del lago, en lo que es la paz cristalina del lago, y entonces se ve reflejado a sí mismo
y se queda enamorado de sí mismo. Por eso de ahí deriva el hecho de que el narcisista es muy pagado de sí mismo, muy engreído, muy vanidoso, muy egocéntrico, porque está enamorado de sí mismo. Hay que entender que de lo que Narciso se enamora es de la imagen que ve en el lago y no estrictamente de su persona, ¿sí? Esto nos explica por qué los narcisistas, entre ellos casi todos los alcohólicos, ¿sí? Quizás un poco menos acentuado, pero casi todos los familiares de los alcohólicos, ¿sí? Están muy preocupados por su imagen, por representar que son perfectos, que todos lo saben, que todos lo pueden, que ellos son capaces de hacer cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este enamorarse de sí mismo y de la imagen de sí mismo, ¿qué es lo que genera? Al estar enamorado de sí mismo, esta es la segunda peculiaridad del narcisismo, no le importa el otro, no le interesa. Por eso, a ustedes que están en la Lananón, si tienen algún familiar alcohólico, ustedes no le interesan, ustedes les son útiles mientras les sirvan, mientras le convengan, etcétera. Esa es la otra peculiaridad. El otro, para el narcisista, el otro es importante mientras pueda utilizarlo, mientras lo pueda situar como medio para sus propios fines, ¿sí? Este es el otro elemento. El narcisista no le importa el otro, al otro solamente lo utiliza como medio para sus propios objetivos. Tercer elemento del narcisismo, no es amor hacia sí mismo, ¿sí? No es amor propio, no es aceptación ni amor al yo, es a la imagen, ¿sí? El sujeto narcisista está enamorado de su imagen, que incluso maquilla, limpia, plantea, miente sobre ella, etcétera, pero no está realmente en un vínculo de aceptación y amor con su propia persona en lo particular. Cuarto elemento de lo del narcisismo. ¿Cuál es la dinámica amorosa del narcisista, del egoísta o de la persona con ego inflado? Primer referencia, el narcisista no ama a nadie, ni siquiera a sí mismo. Lo único que ama es la imagen de sí mismo. Está muy preocupado por la imagen que transmite. Ustedes se han de haber dado cuenta en una de las muchísimas borracheras o parrandas que se corrieron sus familiares, que cuando llegan a la casa, el día que llegan todos sucios, desaliñados, todos sin pulcritud, incluso vomitados y no sé qué. Se duermen e inmediatamente al despertarse aún medio crudos, tratan de alinearse, vestirse, rasurarse, para dar nuevamente una imagen de sí mismos, como pudientes, como gente limpia, como gente responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos que no le preocupó la borrachera, que no le preocupó andar todo chamagoso, vomitado, etcétera, pero cuando ya tiene cierto nivel de estar medio fuera del alcohol, inmediatamente se vuelve a preocupar de la imagen de sí mismo. Y el tercer elemento de la dinámica amorosa es que el otro solo es medio y no fin por sí mismo. Te amo mientras seas útil para mí. Te amo mientras me convengas. Te amo mientras me des dinero. Te amo mientras aguantes que te golpee, te insulte, te devalúe. Te amo mientras puedas seguir explotando a tu familia, sacándoles provechos materiales, etcétera, etcétera, etcétera.
En el momento en que ya no revista una utilidad para mí, a mí ya no me interesas, yo ya no te amo, incluso nunca te amé. Este es el quinto elemento, la dinámica amorosa del narcisista. Y como quinto elemento, para ir situándonos y ver luego cómo se matiza esto en la sexualidad, hay 4 vivencias principales del narcisista, egoísta o persona con ego inflado. Al decir que hay 4 principales, estoy señalando que puede haber otras tantas. Estas son las que más presentes se hacen. Vivencia de orgullo y soberbia. Con su permiso me voy a permitir usar unas groserías para dar énfasis a esto. El orgullo es yo soy el más chingón entre los chingones de todos los chingones. Eso es orgullo. Y soberbia es ustedes son los más pendejos entre los pendejos de todos los pendejos. ¿Qué es lo que pretende el narcisista? Establecer un rango lo más alto posible entre cómo se percibe y cómo percibe a los demás. Orgullo, yo soy el máximo, yo soy el más elevado. Soberbia, ustedes son los más bajos. Todo esto tiene como mecánica un fondo que es tratar de aminorar la vivencia de inferioridad, el sentido de minusvalía, el sentido de autodesprecio y etcétera, 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 que tiene internamente el narcisista. Segunda vivencia del narcisista, vivencia de rey con súbditos. Todos los demás tienen que girar en torno a él, todos los demás están para servirle, él es el rey y todo mundo tiene que hacer todo lo que él quiera o desee y cumplir todas sus expectativas. De ahí la de la vivencia de rey con súbditos. Tercer vivencia, ser el centro del mundo y que los demás giran en torno a él. La vivencia de que él es el sol y todo mundo tiene que girar alrededor que él, hacer lo que él quiere, satisfacer sus expectativas, ponerse a sus órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarta vivencia, este es muy importante para entender cómo se vincula posteriormente con la sexualidad, vivencia de tener derecho a pasar sobre los otros. Por eso a sus parejas las insulta, las ofende, las devalúa, las sabotea, las perjudica, etcétera, ¿sí? Porque tiene él la vivencia de que él es el máximo, es el non plus ultra, y entonces tiene derecho a pasar por encima de los demás, a pisotearlos, a ofenderlos, a devaluarlos y toda esta serie de peculiaridades. Ahí termino el tercer punto, que era explicar lo que es el narcisismo y algunas de sus peculiaridades. Me voy al cuarto de los 5 puntos que mencioné, que se iba a hacer la exposición. El cuarto punto es un egoísmo al que han llamado el defecto de carácter de la lujuria. Y para entender este egoísmo y cómo influye en el ejercicio de la sexualidad y cómo entonces convierte la sexualidad como algo perjudicial, pero no por la sexualidad, sino por el egoísmo, voy a señalar 3 aspectos en lo particular. El primer aspecto que señalaré, sí, es cuando se ejerce, cuando la sexualidad se vuelve defecto de carácter o lujuria. El segundo punto que señalaré, ya basándonos en la sexología, en la ciencia, en la Organización Mundial de la Salud, ¿qué viene a ser la salud sexual? ¿Sí? Y el tercer punto
que señalaré derivado de esto, ¿sí? ¿Qué viene a ser la enfermedad sexual? ¿Sí? ¿Ok? Y luego ya como último punto, ¿cómo se manifiesta? Ese va a ser el final. Bueno, vámonos a este. ¿Cuándo la sexualidad se vuelve defecto de carácter o lujuria? En función de todo lo que vengo explicando, bueno, cuando se ejerce desde el egoísmo, desde el narcisismo o desde el ego inflado. Recuerden que el esquema de los defectos de carácter hay que correlacionarlo con la virtud y con el ensalzamiento de la virtud. Cada defecto de carácter hay que analizarlo bajo estos tres elementos: el defecto, la virtud y el ensalzamiento de la virtud. En ese sentido, como está estructurado en el planteamiento de la literatura, la lujuria viene a ser un defecto, o sea, una patología o enfermedad. En esta lógica, la castidad vendría a ser la virtud, ¿sí? O algo saludable o sano. En consecuencia, ¿sí? Hay un tercer elemento que vendría a ser la represión, que viene a ser el ensalzamiento de la virtud, llevar la virtud al extremo, que ya si lo vemos en ese sentido vendría a ser la represión, y igual se convierte en patológico o enfermo. Pero como ya lo vimos, es muy difícil bajo ese concepto de lujuria o castidad o represión, ¿sí?, definir pautas sobre la sexualidad. En consecuencia con eso es que vamos a recurrir a componentes o definiciones de orden científico de la sexología de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Vamos a ver, en función de lo que vengo explicando, qué viene a ser, qué viene a ser primero salud, luego salud sexual, cuáles son los elementos que conllevaría idealmente la salud sexual, por consecuencia, qué viene a ser saludable y sano en sexología. Luego vamos a ver qué es enfermedad, qué viene a ser la enfermedad sexual, qué tipo de prácticas pueden entenderse como prácticas insanas dentro de la sexualidad, ¿sí? Y luego especificar que viene a ser una cuestión enferma o insana en sexualidad, ¿ok? Primer elemento, para la visión de la ciencia, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, la salud no solo es ausencia de enfermedad, es también el bienestar en los siguientes niveles del individuo o grupo: el bienestar físico, el bienestar psicológico y el bienestar espiritual. En ese sentido y en este enfoque, por ejemplo, la pobreza se entiende como un estado de falta de salud social, o si ustedes quieren, de una enfermedad social. El que tengas una conflictiva en el área espiritual, con una imagen de poder superior o Dios, como cada quien lo conciba, también se entendería como una falta de salud espiritual o como una enfermedad de tipo espiritual. Entonces, ojo con eso. No solamente es la ausencia de enfermedad, sino también que haya bienestar físico, psicológico, social y espiritual en los individuos como en los grupos. ¿Ok? Habiendo definido qué es salud, vámonos a ver qué vendría a ser salud sexual.
vendría a ser el bienestar en lo físico, psicológico, social y espiritual al ser sexuado. Ser sexuado significa que tienes órganos sexuales o genitales, aunque no ejerzas ningún tipo de práctica sexual. Nadie tendría por qué ser criticado, ofendido, vilipendiado, rechazado, lo que sea, ¿sí? Por el tipo de órganos sexuales que tiene. En algunos países se sigue repudiando a las mujeres por el hecho simple de ser mujeres. Tentativamente este es el fundamento del feminicidio y cosas de ese tipo. Entonces, desde el punto de vista de la salud sexual, debe de haber bienestar físico, psicológico, social y espiritual, simplemente por tener órganos sexuales o tener genitales. Segundo elemento de la salud sexual, tener bienestar físico, psicológico, social y espiritual al ejecutar vida sexual. Tentativamente, la idea es que tu ejercicio de tu vida sexual te reporte bienestar en lo físico, psicológico, social y espiritual para entenderlo dentro de la idea de salud. Y estos elementos de tener bienestar al ser sexuado y tener bienestar al ejercer la vida sexual, la propuesta es que sea a nivel individual, a nivel grupal y a nivel social. ¿Ok? Sigo avanzando. Dentro de lo que viene a ser salud sexual, ¿sí? ¿Qué se plantea con respecto a las prácticas sexuales? Ojo con la fineza de los términos. Procuren integrar, que se sumen todos entre sí como ideal. No quiere decir que si alguno falta va a ser malo, pero lo ideal sería que estuvieran, en este caso, los 5 elementos sumados en la práctica sexual. Entonces, que las prácticas sexuales procuren integrar los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales, para que la experiencia sexual sea más completa. Esto no quiere decir que si falta alguno sea mala, no, simplemente es menos completa, ¿ok? Ahora bien, segundo criterio de las prácticas sexuales, que estas prácticas, en lo general, sean enriquecedoras, enriquezcan al sujeto, a los sujetos participantes, realicen la personalidad, el sujeto se sienta fortificado, sienta que expresa su personalidad, que su personalidad se mejora, etcétera, con ese ejercicio. Procure que se realice la comunicación, que sea derivado de buenos esquemas de comunicación entre los participantes, ¿sí? Y que se realicen los sentimientos y emociones. Ojo con este último, se realicen los sentimientos y emociones. Por consecuencia, no solamente la referencia de amor. Puede haber otro tipo de sentimientos y emociones, como el cariño, como la amistad, como el compañerismo, etcétera, 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 incluidos en una experiencia sexual. Esto es lo que le daría fundamento a lo que la generación, digamos, más jóvenes ha planteado como los amigos con derechos, amigos que comparten su sexualidad, amigobios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer criterio de estas prácticas sexuales es que a mí en una pantalla, yo ya sé cuál es falsa y cuál es mentira, y no me perjudican, Rebeca, la verdad. No sé quién seas, pero te pediría que cerraras Ya está, César, ya tu cerré. audio. Ok, el tercer elemento de estas prácticas sexuales es que respeten la edad, el desarrollo y la maduración.
Esto es lo que fundamentaría, por ejemplo, que se vea como insano, inadecuado, patológico, enfermizo, los contactos sexuales con menores de edad, porque no se está respetando la edad, no se está respetando el desarrollo y no se está respetando la maduración de los menores de edad. No hay que confundir los juegos eróticos infantiles que tienen los niños cercanos en edad entre sí a que un adulto quiera establecer contactos sexuales, ¿sí? Corporales, genitales, coitales, etcétera, con menores de edad. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, esas prácticas respeten los procesos de edad, desarrollo y maduración. Ahora bien, hay 3 criterios, 3 elementos para conseguir la salud sexual. Primero, el primer elemento, que la actividad sexual, ojo con esto, sea placentera y o reproductiva. Aquí vemos una gran diferencia con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que plantea que la única posibilidad es la sexualidad reproductiva y descarta el placer. Respetable quien quiera tener esa visión, pero desde la ciencia se consideran las dos posibilidades, por separado o juntas. Esto es, que solamente se busque la actividad sexual como una experiencia placentera, que se busque para conseguir reproducción, o sea, tener hijos, o que se busque para las dos cosas, para tener una experiencia placentera y al mismo tiempo estar buscando que hubiera hijos. Segundo elemento de esta actividad sexual, que esté en equilibrio con la ética personal, que no genere conflictos personales. Es relativamente frecuente que un hombre le pida algún tipo de práctica específica a su compañera y ella acceda no porque se le apetezca, no porque considere que va a ser placentera, no porque considere que le va a gustar, etcétera, sino simplemente que acceda porque se los pidió el compañero. Y entonces ella se siente mal, ¿sí? Ella se siente incómoda ante la práctica porque solo accedió por el compañero. Eso quiere decir que se desequilibró, no logró el equilibrio ético personal, que ella estuviera de acuerdo en esa práctica, o él si fuera el caso de un hombre, ¿ok? Tercer elemento de la actividad sexual, que esté en equilibrio con la ética social, que no entre en conflicto con la sociedad. Por ejemplo, en Holanda existen unos parques bastante grandes con pequeños terrenos de unos 3 o 4 metros cuadrados, donde así al aire libre, separados simplemente por pequeños pastitos o matorrales, pueden callar los micrófonos. Un segundo, porque si no sí. me Yo voy a interrumpen. poner seguridad. Ahí está. César, Ok. vos podés seguir abriendo. Listo. Ok. En Holanda hay parques bastante grandes que tienen ciertos espacios definidos de 3, 4 metros cuadrados. Al aire libre, cada espacio simplemente está separado por un pequeño matorral alrededor del espacio. Y ahí las parejas pueden llegar a tener relaciones sexuales sin mayor problema de nada, ni llega la policía, ni nadie los molesta, ni nada. Porque ese es su nivel social y cultural. Algo así no se podría hacer, no sé, no conozco al resto de los países de la América Latina, pero seguro estoy que no se permitiría, ¿sí? Algo así no se puede practicar en México, por ejemplo, y seguramente en muchos países de América Latina, porque rompe el equilibrio con la ética de orden social.
Entonces, este es el primer elemento. La actividad sexual de preferencia tiene que ser placentera y o reproductiva, en equilibrio con la ética personal y en equilibrio con la ética social. Segundo criterio para llegar a la salud sexual, que la sexualidad sea sin interferencias, que no haga algo que le interfiera, la bloquee, la perjudique, tales como factores psicológicos. Por ejemplo, las personas que tienen antecedentes de agresión sexual en la infancia, en la gran mayoría de los casos, sufren o padecen derivados o experimentan derivados en el manejo de su vida afectiva, amorosa, en el manejo de su vida emocional y en su práctica sexual. Esos serían factores psicológicos que interfieren en el ejercicio de la sexualidad, ¿ok? Entonces, la salud sexual implica que no haya estos elementos de orden psicológico que te interfieran en el ejercicio de la vida sexual y de la vida afectiva, emocional y amorosa. Segundo elemento, que no haya interferencias de factores sociales. Por ejemplo, cuando se censuraba a los homosexuales, incluso aquí en México, en los años 60, 70, se les detenía, se les metía a la cárcel simplemente por ser homosexuales, ¿sí? Ahí veríamos factores de orden social que perjudican, ¿sí?, el conseguir la salud sexual. En esencia, si ya lo circunscribimos, que en ese ejercicio sexual no interfieran temores, miedos, vergüenza, culpas, mitos y fantasías. Fundamentalmente estos 5 elementos. Que en esa práctica sexual no interfieran o no hagan presencia temores, miedos, vergüenza, culpa, mitos y fantasías. Tercer elemento, ¿sí? Una sexualidad, para que llegues a la salud sexual, tener una sexualidad que no se ve entorpecida por trastornos orgánicos. Por ejemplo, si tienes una problemática del corazón, tienes que ser asesorado por un médico para, dependiendo del nivel de daño en el corazón, se te oriente cómo ejercer y bajo qué dinámica ejercer tu vida sexual, ¿sí? Por ejemplo, si sufriste, por lo que sea, amputación de los senos por cáncer, eso hay que ayudarla psicológicamente a la mujer que se le hubieran extirpado los senos para que pues, se pueda adaptar a su nueva condición y que eso no interfiera o no entorpezca el ejercicio de la sexualidad. Entonces, en ese sentido, para llegar a una salud sexual hay que evitar que existan factores que entorpezcan la sexualidad, tales como trastornos orgánicos, enfermedades diversas, ¿sí?, o alteraciones psíquicas que interfieran en el ejercicio de la sexualidad, ¿ok? Me voy al último punto de salud sexual porque ya después vamos a entrar al de enfermedad. Hay 9 criterios, ¿sí?, para definir si cualquier comportamiento entra dentro de que es saludable o sano en sexualidad. ¿Cuáles son estos 9 criterios? Cualquier comportamiento sexual, siempre y cuando el primero sea por participación voluntaria, no se puede imponer, no se puede forzar, no se puede aprovechar del estado de inconsciencia, etcétera. Segundo, no dañe a él o los participantes, no genere perjuicio. Tercero, no dañe a otros o a terceras personas. Tú puedes tener derecho a tener vida sexual, pero evitar que sea frente a tus hijos o a menores de edad, porque si no dañas a terceros. Cuarto, no se aproveche del desconocimiento de él o los participantes.
que los participantes no tengan claro qué es lo que se va a hacer o por qué está dándose eso, que es el caso de los adultos que se aprovechan de los menores de edad o abusan de ellos. No se aproveche de la falta de conciencia de él o los participantes. Desde que no tenga conciencia de lo que está pasando hasta que se encuentren en estado de ebriedad o bajo efecto de sustancias, y otro aproveche para llevarlo a un encuentro sexual. Que no se aproveche de la inconsciencia física, eso ya lo dije, o de los participantes. Que no se aproveche de la inconsciencia emocional de él o los participantes. Por ejemplo, es muy común que en los grupos en general, los padrinos, aprovechándose de la vulnerabilidad de algunas participantes mujeres, ¿sí? Esto es de su situación emocional, se aprovechan con el pretexto de ser padrinos y terminan por seducirlas. Octavo, no se aproveche de la situación física de él o los participantes. Por ejemplo, me refiero en los casos de personas con una incapacidad intelectual que no logran visualizar qué se les está proponiendo y entonces se aprovechan de ello otras personas, o de algún tipo de limitación física que alguno tenga, como estar en sillas de ruedas o cosas de ese tipo, no escuchar, no ver, etcétera, y entonces que el otro se aproveche de ello. Y noveno criterio, de preferencia, se ejecuten los actos con conocimiento de causa, proceso y consecuencia. De preferencia. ¿Cómo tenemos aquí la cuestión? Por ejemplo, en México el 40% de las adolescentes están embarazadas. Entonces debo suponer que tenían conocimiento de causa en el sentido de tener deseo sexual, tenían conocimiento de proceso, esto es, entendían que había que besarse, acariciarse, etcétera, pero no parece ser que tuvieran conocimiento de consecuencia, porque si lo hubieran tenido, quizá evitan los embarazos por medio de anticonceptivos. Entonces, de preferencia, que se ejecuten los actos con conocimiento de causa, proceso y consecuencia. Aquí dejo lo que viene a ser la salud sexual, ¿sí? Me voy a lo que viene a ser enfermedad sexual. Lo voy a hacer esta parte expuesta muy rápidamente porque simplemente son los contrarios de lo que ya dije en salud sexual. ¿Qué viene a ser la enfermedad en general? No la enfermedad sexual, la enfermedad en general. No solo es la presencia de salud físico-biológica, es el malestar en los siguientes niveles del individuo o el grupo: malestar físico, malestar psicológico, malestar social o malestar espiritual. Me voy a lo que es la enfermedad sexual. ¿Qué viene a ser? ¿Cuál es la definición? Malestar en lo físico, psicológico, social, espiritual, al ser sexuado simplemente por el hecho de tener genitales. Malestar en lo físico, psicológico, social y espiritual al ejecutar la vida sexual. Y esto tanto en lo individual, grupal y social. ¿Qué tipo de prácticas en ese sentido pueden entenderse como prácticas que se alejan de la salud y se empiezan a acercar hacia la enfermedad sexual? Bueno, las prácticas que desintegran, distancian, separan, etcétera, los componentes somáticos, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales. ¿Qué tipo de prácticas? Prácticas que empobrecen la experiencia de la persona, afectan la personalidad, afectan la comunicación, afectan los sentimientos y emociones.
y prácticas que no respetan la edad, no respetan el desarrollo y no respetan la maduración. 3 elementos, siguiendo la lógica, 3 elementos que propician la aparición de enfermedades o patologías sexuales. La imposibilidad física o psicológica para disfrutar de la actividad sexual, presentar conflictos éticos personales que se les llama egodistónicos. La tercera, presentar conflictos éticos sociales, entonces con la sociedad, que se llaman sociodistónicos. Y ahora entran los 9 criterios para considerar una práctica sexual como patológica o enferma. Primer criterio, que la práctica o comportamiento sexual no sea consensual o se dé contra la voluntad de él o los participantes, dañe a él o los participantes, dañe a otros o a terceras personas, se aproveche del desconocimiento de él o los participantes, se aproveche de la falta de conciencia de él o los participantes, se aproveche de la inconsciencia física de él o los participantes, se aproveche de la inconsciencia emocional de él o los participantes, se aproveche de la situación física de él o los participantes, y 9, se realice sin conocimiento de causa, proceso y consecuencia. Ahí estoy terminando el 5º punto que me comprometí a exponer, que tenía que ver con qué es salud sexual, qué es una enfermedad sexual o qué es patología en sexualidad. Ahora bien, como 5º y último punto que me comprometí a exponer es cómo se manifiesta el hedonismo, esto es la búsqueda del placer, bajo el narcisismo, egoísmo o la persona con ego inflado. Esto, cómo se manifiesta en lo general y cómo se manifiesta en lo sexual. Hay 3 formas principales en que se manifiesta el egoísmo, hedonismo, narcisismo o ego inflado en el terreno general y en el terreno sexual. A nivel de conducta, pasando por encima de los demás, imponiendo su voluntad, sometiéndose o juzgando, etcétera. Llegándonos o acercándonos a la sexualidad, imponiendo su deseo sexual. Tercero, obligando actividades sexuales no deseadas. Esa es la forma conductual. La forma psicoemocional, que técnicamente hablando se llaman paranoias erótico-maníacas activas y pasivas. Se manifiesta con obsesiones sexuales, adicciones al sexo, fuerte tendencia por ser el sujeto de deseo sexual, siempre andan filtrando, siempre andan galaneando, siempre andan tirando el enlace, no les interesa llegar a ningún encuentro de nada, ni nada así como tal, sino para estar en un esquema muy vanidoso de yo soy muy guapo, yo soy muy atractiva, yo soy una super chica, yo soy un super hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente el hedonismo, estar permanentemente buscando experiencias de placer, pero no por el placer sexual por sí mismo, sino por el placer de la autopresunción, de la vanidad, etcétera. Y el tercer tipo de manera o formas en que se manifiesta el egoísmo, el hedonismo bajo el narcisismo, egoísmo, el ego inflado, es la violencia y las agresiones sexuales. Estas agresiones sexuales pueden ser de 3 tipos. Invasores de la intimidad
y o de la sexualidad, abusador o abusadora sexual de niños y violador o violadora de personas adultas. Y en este sentido, de las agresiones sexuales como elemento agregado, estas se tipifican en 3 niveles: grado moderado, grado leve, moderado y grave, nivel leve, moderado y grave. El nivel leve es el hostigamiento verbal, las miradas lascivas, el sorprender a la persona en el momento en que se está bañando, etcétera. Moderado es buscar tocar al otro o que el otro toque al primero, ¿sí? Sin que medie todavía penetración. Y el tercer nivel o el tercer grado de la experiencia es el nivel grave, donde ya conlleva penetración. Y aquí hay que especificar: la penetración puede ser en área oral, en área vaginal o en área anal. Y entonces, al decir área anal, puede incluir hombres como mujeres, como los sujetos agredidos, y la penetración se puede hacer con el pene, con otras partes del cuerpo o con objetos. Y al decir partes del cuerpo y al decir objetos, entonces también puede incluir que la agresora sexual sea una mujer. Y esto lo señalo porque hay una creencia social de que solamente las mujeres son las personas agredidas y solamente los hombres son los agresores, cosa que no es cierto. Los estudios demuestran que no es así. También hay niños como adultos hombres agredidos sexualmente, así como mujeres agresoras sexuales. ¿Ok? Bien, yo aquí estaría terminando mi exposición. No sé quién vaya a coordinar la siguiente parte de preguntas y respuestas. Entonces yo cedo la palabra, no sé a quién, Andrea. Andrea César, yo lo que hago ahora es paro la grabación y hacemos un segundo audio o segunda grabación con las preguntas y respuestas. ¿Está bien? Les vamos pidiendo, por favor, si quieren levantar la mano o escribir en el chat sus preguntas.